Y esta tarde vamos a estar reflexionando, meditando y reflexionando en el libro de Santiago, bajo Amén. un tema que hermana Sara y yo estábamos ahí escogiendo qué tema le ponemos. Y me gustó, bueno, nos gustó mutuamente las dos, porque que tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Porque lo estamos llevando, Sí. somos dos que llevamos este programa, los que estudiamos, y tenemos que estar en este mutuo acuerdo conforme a la palabra, no conforme a lo que le gusta a la pastora, no conforme a lo que le gusta a hermana Sara, no, es conforme a la palabra. Y estábamos buscando ahí un título, ¿cómo le ponemos? Y encontramos un estilo de vida para todo creyente. ¿Y que tiene que ver con qué, hermana Sara? Con la forma en que nosotros actuamos conforme a la fe, a nuestra fe. La En fe, un que, estilo de vida ajá. para todo creyente. ¿Mm? Ujú, ujú. ¿Será que la fe puede ser un estilo de vida para todo creyente? Bueno, vamos a estar leyendo en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 17. 17. Amén. Y hermana Sara, si nos da lectura, por Sí. favor. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Chiquito el versículo, ¿verdad? Bien chiquito, sí. Pero bien Así poderoso, también, hermano. ¿Mm? Así también. Pero es que vea, cuando dice así también, vamos al contexto, ¿no? El versículo 14, que es lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hace una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Entonces, cuando dice allá en el 17, así también, la fe si no tiene obras es muerta. Tal vez sea solo para mí, porque tal vez muchos están muy impregnados de mucha fe y no necesitan más saber de la fe. Tal vez yo en lo personal estaba usando la palabra fe, solamente la estaba usando y no la estaba viviendo. O tal vez la estaba viviendo inapropiadamente, con una forma incorrecta. O tal vez yo tenía un concepto personal acerca de la fe. Pero cuando escudriñamos la palabra, es como algo más profundo, ¿no, hermana Sara? Sí, la verdad que sí, la Cuando fe, decimos, sí, adelante, hermana no, Sara. no, sí, es lo que le iba a decir. La fe es una palabra que se forma de dos letras, pero si nos ponemos a ver el trasfondo de esas dos letras, es algo inmenso, que nosotros decimos así a la ligera, como usted dice, livianamente. Si yo tengo fe y yo por fe espero esto y espero aquello, pero nuestra fe la estamos poniendo a lo que vemos, a lo material, y la fe va más allá de lo físico, va a lo espiritual. Bueno, yo le puedo decir que, porque encontramos en todo, a través de la Biblia, en todo ese libro, en toda esa biblioteca, hermana Sara, Sí, 66 libros, en sí. esa biblioteca hermosa que tenemos ahí, porque no solamente es que creamos, ¿no? Oh, yo ya creí en Dios, soy salva, y sí, y ya como ya creí, y ya no hago más nada. Yo ya acepté en una campaña, porque yo acepté en una campaña. Bueno, decíamos, ¿verdad? Que a través de la palabra nosotros encontramos muchos ejemplos de personas que nos demuestran ese estilo de vida cuando fueron llamados, esa fe que se conectó, esa fe de que se activó, esa fe que empezaron a decir, ¿y ahora qué más necesito hacer para crecer? Para seguir creciendo y que esa fe crezca, para que yo me siga extendiendo en esa fe. Y es bonito cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar ese estilo de vida, porque muchos de nosotros tenemos la fe como algo suavecito, liviano, pasajero, condicionado, fácil de decir. Pero cuando se trata, hermana Sara, cuando se trata de un estilo de vida, eso es algo más profundo, que se Sí, requiere algo más, ¿no? Se sí, requiere acción. Por eso es que aquí dice que así también la fe, si no tiene obra, es muerta. eso. Amén. Pero hay otras obras que tenemos que hacer. Tenemos que accionar. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos
vemos la fe así como suavecito, no le ponemos atención, lo vemos como, yo tengo fe, como con lo que decíamos el martes pasado, es que a todos le llamamos, yo tengo fe que voy a hacer esto, yo tengo fe que voy a hacer lo otro, pero no accionamos. Ujú, ujú. Y en verdad, la fe es la primera herramienta que Dios usa para llamarlo a usted, para llamarme a mí, para llamar a sus escogidos. ¿Y por qué? Porque tenemos que creer, ¿no? Entonces Ajá. venimos y hablamos, decimos, no, es que el Señor Jesús, Dios ama a todo el mundo. Dios ama al mundo porque mandó a su Hijo A morir por para salvar al nosotros. mundo, por amor al Sí, mundo. Pero viene un puntito que dice allá, que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice hermana Sara? ese será salvo. Más el que no Y él creyere, ¿qué pasa? será lanzado al fuego eterno. Será condenado. Entonces, vea, Ujú. creer, fe, ¿verdad? Creo de que Jesús es mi único Salvador. Creo que por medio de Jesús yo voy al Padre, porque no hay otro mediador, dice la palabra, sino que esto, por Sí, medio de Jesús. Creo que Jesucristo. Jesús Ajá. es el único dador de vida eterna. Por esto es que decimos que es la primera herramienta que Dios usa para llamarnos La a su fe. Ajá. ministerio, para llamarnos a su camino. Ahora pensemos algo. Y pensábamos con la hermana Sara. Y esto fue un ejemplo que la hermana Sara me dio. Ahora pensemos. Pensemos la fe como esa herramienta. Vamos, analicemos esto. La función de una herramienta en nuestra vida secular. Yo le pregunté a hermana Sara, deme una herramienta. ¿Y cuál fue que me dio hermana Sara? El martillo. Uh-huh. El El martillo. martillo. Uh-huh. Ujú. Y luego empezamos a analizar las partes que forman un martillo. Uh-huh. Y entonces dijimos que el martillo se complementa de un mango de madera que sirve para agarrarlo de ahí y se complementa de una parte de hierro. Y esa parte de hierro a su vez tiene dos lados. Para las El que se funciones. usa, el que se usa Uh-huh. para clavar y el que se usa para sacar. Uh-huh. Pero ese martillo, si no hay un ser humano que lo use apropiadamente, de embalde está, porque el martillo por sí Uh-huh. solo no va a hacer nada. Uh-huh. Exactamente. Entonces usted me puso con ese ejemplo me llevó a ver que así es la fe, igualito que una herramienta, que la tenemos que usar para que funcione, si no de embalde está la fe, Uh-huh. Se porque necesita no la acción. ponemos en práctica. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Se necesita acción. Ahí está la fe. La fe la tenemos como esa herramienta. Yo ya creí y yo creo que soy salvo, pero me quedo así nada más. No, porque entonces volvemos al versículo, la fe sin obras es muerta, igual que las obras sin fe son muertas. Exactamente. Entonces, necesitamos tener la fe y empezar a accionar. Necesitamos empezar a ver la fe, tener el concepto de la fe en el concepto verdadero, no como el que lo hemos tenido. Ese concepto así ligerito le llamo yo. Sino que tenemos que saber que el concepto de la fe es algo más allá que decir, sí, yo creo. Yo creo que el Señor, vea, es que cuando usted dice, son ejemplos, podríamos decir ejemplos bobos, ¿no? Por ejemplo, si decimos, yo tengo fe que el Señor me va a bendecir con un trabajo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscarlo. Buscar el trabajo. Sí, Primero tenemos que pensar esto. Lo primero que pensamos, hermana Sara, es, ¿cuál es mi capacidad? ¿Qué tipo de trabajo voy a buscar? Sí. ¿Dónde puedo trabajar? Entonces, si yo digo, por ejemplo, en mi caso, en una ocasión, dije, bueno, quiero cambiar de trabajo. Usted sabe que soy notario público. Y dije, voy a empezar a hacer, los transfers en la corte. Voy a llevar los transfers a la corte. Y voy a empezar a hacer esto. Y voy a empezar a hacer lo otro. Yo sabía
que a la corte, para hacer un transfer, para ir a una corte, para llevar un papel notarizado, usted tiene que ser notario público y tener ese sello. Si yo no hubiese tenido eso, ¿cree que yo iba a pensar, necesito hacer esto, voy a ir a buscar este tipo de trabajo? No, No se no puede. lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, y si yo me muevo teniendo las herramientas, entonces al moverme estoy accionando a buscar, ¿verdad? Que Ajá, funcione. ajá. Pero si yo no me muevo, si yo digo, yo tengo fe que voy a trabajar en esto, voy a llevar esos transfer a la corte, voy a llevar todos esos papeleos a la corte, pero no sé ni siquiera en lo que se No sabe necesita. cómo. Exacto. Que tenemos, muchos decimos que tenemos fe, Y no la que tenemos. vamos a lograr algo y ni siquiera sabemos cómo, no tenemos la herramienta, o si tenemos la herramienta no sabemos cómo se usa. Si usted dice, oh, yo tengo fe que en el Señor va a hacer esto, y usted no hace nada, yo tengo fe que el Señor, un día yo voy a ir a predicar y ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia, y ni siquiera, no se trata de que usted lea, es memorice toda la palabra. No se trata de eso, se trata de que usted tenga por lo menos el conocimiento que la palabra le está hablando a usted. Entonces, cuando tenemos todas esas herramientas y tenemos que la fe, a veces tenemos la herramienta y no la sabemos usar, o la tenemos y la guardamos porque la sabemos usar, pero no queremos poner la mano a lo que necesita el martillo, ¿no? Para golpearlo, para que dé su función. Muchos de nosotros tenemos fe, pero no está funcionando la fe, porque la fe la hemos distorsionado. El concepto de la fe es totalmente diferente a lo que verdaderamente es la fe. Amén, hermana Lourdes. Es un concepto por costumbre, dice hermana Lourdes. O sea, cuando decimos yo tengo fe, es un concepto costumbrista que tenemos. Se necesita saber cómo usarla, dice hermana Lourdes. Y amén, Sabe que así la es. fe, no, y la fe muchas veces, como le digo, la usamos a nuestras conveniencias, por lo que nosotros queremos que suceda o queremos que pase, y la usamos, y cuando no sucede decimos, ay no, Dios no me escucha porque no me concedió esto. Lo que pasa es que no estamos usando la fe de la manera correcta. No sabemos cómo. Así es. Dios bendiga, hermano Héctor, que está ahí, dice, bendiciones, dice, hay que accionar para activar la fe, dice, orando para que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así es. Amén. Se necesitamos como ese martillo que necesita una mano, una acción para que dé esa función. La pregunta que yo le hago es, ¿qué necesita la herramienta que tenemos, la primera herramienta de Dios que nos ha dado, que es la fe, para que funcione? Accionar. Activarla, sí. Activarla. Porque por sí misma no funciona. No. ¿Cómo entonces ahora hacemos otra pregunta, ¿cómo puedo hacer que la fe sea un estilo de vida para mí como creyente? ¿Cómo? Porque como nuevo creyente que usted es, sabe que el Señor me lleva hasta quitar esa palabra de cristiano. Yo no sé por qué. Yo no sé, ¿será que la vejez me está haciendo más? No sé cómo. Pero fíjese de que es que el punto es que todo el mundo se llama cristiano. Todo el mundo es cristiano. El católico es cristiano. El testigo de Jehová es cristiano. El mormón es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Entonces, como que el Señor me está quitando esa palabra del nuevo creyente. Usted, yo, como nuevo creyente, que he creído en Jesús, en su sacrificio, en todas sus promesas, yo he creído. Pero eso no significa que ahí terminó todo. Eso solo es el principio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer, hermana Sara. Conocerlo. Conocer esas herramientas, qué es lo que se necesita para poder vivir ese estilo, ese nuevo estilo de vida que Dios me pide como nuevo creyente, como persona que soy transformada a la fe de Jesús, que he creído en Jesús. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil y sencillo, hermano. Eso se hace en 3 pasos chiquitos.
Son los chiquitos, o esos solamente son los primeros pininos, como decimos, ¿no? Primero escuchar, luego estudiar y luego meditar. Ujú. Y aquí no es de que usted escoja, ay, yo voy a escoger escuchar. No, 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 hermano, no es eso. No es lo que usted escoja, no es lo que a usted le guste. No, recuerde, en el escuchar es cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios me dice por medio de su palabra. Y este es el primer paso que nos lleva a desarrollar ese estilo de vida, hermana Sara. Amén. ¿Qué dice Romanos 10:17? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que La la fe fe es es por por el el oír. oír. ¿Se da cuenta? Sí, Es por el oír y no por oír cualquier cosa. Y el no, oír por la palabra de Dios. Entonces, en esto de oír es muy importante. sí, Necesitamos poner atención. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿O qué es lo que nos está pidiendo? Es escuchar la palabra, oír por la palabra de Dios. No cualquier cosa. Tengamos no. cuidado. Porque si nosotros no tenemos esa precaución, ¿qué es lo que estoy escuchando? Si pasamos escuchando cosas que no van con la palabra de Dios, sino con mi propia perspectiva de vida, entonces, ¿qué es lo que se está desarrollando, hermana Sara? Entonces, ¿cómo se desarrolla mi estilo de vida? Lo estamos torciendo, estamos desarrollando una fe infructuosa, una fe que no va a dar fruto, una fe que va a ir de acuerdo a mis convicciones, a mi lógica. Amén. Y sí, y eso es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos ese estilo de vida conforme al concepto, la perspectiva personal que tengo de mi fe. Entonces, cuando yo estoy escuchando lo que es el concepto verdadero conforme la palabra de Dios, lo que me dice acerca de la fe, ya no me gusta. Porque vean, en verdad, voy a tocar un poquito algo. Muchas iglesias se llenan de personas porque van corriendo que quieren una palabra profética y oiga bien, le dice la palabra profética del hombre, dice el Señor que en este año te va a bendecir con una casa. Si usted no tiene su casa, perdóneme, si usted no tiene su casa es porque no lo ha pensado los otros años atrás. Y usted dice, amén, por fe lo recibo, ¿se da cuenta? Sí. Amén, por fe lo recibo. Si usted empieza a actuar, a accionar y a decir, oh, bueno, yo necesito una casa. Usted no necesita una palabra que Dios le dice por medio de un hombre, vas a tener una casa en este año. ¿Qué pasa cuando usted la recibe por fe? En su fe, usted lo recibe en su fe, en el concepto que usted tiene, el concepto personal que usted tiene de su fe, en la perspectiva que usted tiene de su fe. ¿Qué pasa si en ese año Dios no le da la casa? Ok, si Dios no se la da en ese tiempo que usted recibió la palabra profética y usted la estaba esperando, entonces se decepciona, se desanima y dice, ay, puras Eso, mentiras. exacto, ese es el resultado. Ese es el resultado. ¿Por qué? Porque usted acondicionó su fe conforme lo que usted A lo está que escuchó. esperando, pero no Ajá. lo que está en la palabra. Usted acondicionó su fe conforme lo que escuchó que se fue bonito a su oído. Sí, lo que quería Imagínense. escuchar. Exactamente. La cosa es que aquí nos dice la palabra, que nosotros tenemos que la fe es por el oír y lo que se va a oír es por la palabra de Dios. Su palabra. ¿Qué me dice el Señor? Oh, es que Dios dice que te quiere bendecir con todo lo reciben por fe cuando se trata de cosas materiales. Sí. Pero cuando nosotros descubrimos toda la galería, yo les invito, lean la galería de la fe, pero concienticémonos. En Hebreos 11, concienticémonos, recibamos cada uno qué es lo que dice, qué es cada personaje que está ahí, que se describe.
Se lo dejo de tarea para que lo lea, ¿verdad? Pero el Señor nos trae con estos temas de la fe. Me decía hermana Sara, es que este tema es digno de un estudio, no solamente de reflexión, me dice. Pero como lo llevamos así, solo queremos compartirle. Cuando llegamos al momento, aquí fue de escuchar, ¿verdad? El primer paso era escuchar. Sí, Ahora vamos al momento que a todos les gusta. El segundo paso que a todo mundo le gusta, hermana Sara, que es estudiar. estudiar, sí. Que es estudiar, hermana Sara. Por eso es tan importante el estudiarla, porque es cuando uno entiende y comprende lo que Dios nos está queriendo decir por medio de su palabra. Por eso es que estos pasos están aquí, que tenemos que escuchar y después tenemos que estudiar. No se queda en escuchar solamente, porque si escuchamos, yo recuerdo muchas veces ustedes, el pastor y usted nos han dicho cuando va a empezar el sermón o cuando termina la palabra los domingos, nos han dicho, espero que esto se lo lleven a su casa y lean todo el capítulo para que lo entiendan, para que sepan de lo que se está hablando y no se queden solamente con lo que nosotros les estamos diciendo. O sea, tenemos que ir más allá de lo que nos dicen, porque el que está hablando, claro, es la persona que está hablando ahí en el púlpito por medio de Dios lo está usando para que nos lleve el mensaje, pero tal vez Dios quiere agregar más cosas. Cuando nosotros estamos en silencio en nuestra casa estudiando a conciencia, entonces tal vez Dios nos va a aclarar otras cosas. Como cuando yo me pongo a preguntarle porque no entiendo, porque a veces pienso que la Biblia tal vez se contradice porque yo no entendí algo importante que se me pasó. Pero dice la Biblia, usted me ha dicho, la Biblia nunca se va a contradecir. Nunca. Usted tiene que leer y que ver más allá de lo que ha leído. Por eso es importante el estudio. Exactamente, conocer la palabra, como dice hermana Lourdes. Y aquí en el estudio es donde viene el conocimiento. El estudiar la palabra nos lleva a conocer más a Dios, a acercarnos más a Él, nos abre el entendimiento y es ahí cuando podemos entender y conocer lo que Dios pide de mí. Como ese llamado que me ha hecho. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Y es que en la palabra encontramos, es como esa lámpara que le va a alumbrar el camino. Es como esa lucecita para que usted no se equivoque, para que usted no tropiece con los obstáculos, para que usted no caiga. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra para que usted no caiga en las artimañas de tanto hombre mentiroso que hay ahora. Tanto negociante de la palabra que hay ahora. Necesita estudiarla. Entonces ahí viene usted obrar, eso es obrar, accionar, ese es agarrar el martillo para clavar o para sacar los clavos. Pero tiene que accionar queriendo conocer más de Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? Estudiando su palabra. Que es lo que dice el Salmo 119. El versículo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera camino. Y sí es cierto, es muy cierto. Porque cuando leemos nos alumbra el entendimiento. Nos da esa luz para poder ir más allá, para poder entender lo que Dios nos está queriendo decir por medio de ella. Pero si no la abrimos, si no la leemos, porque los perros que yo pongo los voy a poner, porque yo digo, ay no, Isaías, yo no lo entiendo. Yo no sé cuándo está hablando en profecía, a qué tiempo le está dando. O sea, es bien complicado. Digo, yo no sé si le está hablando de verdad. A veces me traumo. Digo, si está hablando en verdad en tiempo presente al pueblo de Israel y a Judá, o está hablando ya a tiempo futuro y una profecía mesiánica. O sea, es difícil cuando no tenemos una guía. Y yo siempre tengo preguntas para la Biblia, siempre, pero siempre estoy indagando. Por eso es que es necesario agarrar esa herramienta para que funcione. Para que mi fe funcione, tengo que empezar a accionar, a estudiar, seguir estudiando, seguir indagando, porque es muy bonito saber, cuando usted ya escuchó, cuando usted ya estudió, llega el momento de meditar, que es el tercer paso, ¿no? Sí. Y en este tiempo, en el momento de meditar, cuando usted se toma ese tiempo
¿Para qué? Para analizar lo que ya escuchó, para repasar lo que ya estudió, para poder ejercer y decir, ok, esto me quedó clarito, lo aprendí, y entonces usted viene a ejercer. Esa fe empieza a ejercitarse sin temor a hacer las cosas incorrectas. Lo que decía hermana Sara ahorita, yo no sé, yo no le entiendo a Isaías, no sé en qué tiempo está hablando, si es pasado, si es futuro, o si le está hablando ahorita al pueblo de Israel o qué. Pero cuando usted ya estudió, ese es el momento de accionar, de vivir lo que ya aprendió, lo que ya estudió, y ahí se empieza a desarrollar. Perdón, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca. Nunca, número uno, le pide que nunca se aparte de tu boca, de su boca, este libro de la ley. Porque en el Antiguo Testamento, acuérdese que, perdón, en antes solamente era el Pentateuco, ¿no? El libro de la ley. 5 libros. Sí. Y luego le dice que no se te aparte, o sea, que no, porque tampoco teníamos así como el libro que tenemos ahora, ¿no? La Biblia. Era decirla, hablarla. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga, hay que meditar. Y ahora viene, ¿para qué? ¿Para qué es necesario? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El estilo de vida. Ajá. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí es la fe. Ajá, ahí está la fe. Vea. Entonces, cuando usted medita, cuando usted escuchó, cuando usted estudia, luego viene el tiempo de meditar. Es cuando tenemos ese momento de conocer a Dios, de decir, ok, Dios me está pidiendo que yo haga esto. Dios me está pidiendo, me está diciendo que deseche estas obras carnales, esta costumbre que tengo de vida, que lo deseche. Porque entonces me está diciendo que ahora que yo voy a meditar, lo voy a guardar y voy a hacer conforme lo que está escrito, conforme lo que me dice. Porque haciendo todas esas cosas voy a hacer prosperar mi camino, estoy ensanchando mi camino a mi fe, todo te saldrá mi bien. camino de creyente, mi testimonio como creyente. Oiga bien, es que por eso es necesario. La fe es una herramienta para un estilo de vida del creyente. Entonces, hermana, aquí, hermana, perdón que interrumpa, pero me acordé de lo que estaba diciendo anteriormente, que en muchas iglesias, o sea, para los hermanos que nos están escuchando y que tal vez algún día han creído en eso que escuchan, que en muchas iglesias o en muchas partes hay gente que dice que son profetas y dan profecía y dan palabras proféticas, pero todo lo que dan es en cosas materiales. Materiales. Entonces, para los hermanos que creemos, que somos creyentes, que creemos en Dios, aquí está la respuesta. Dios nos está prometiendo, Dios nos está prometiendo prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, pero no nos está diciendo te va a llegar un carro, una casa, mucho dinero, te vas a ganar la lotería. No, hermanos, eso es mentira. Todas esas promesas materiales, eso no quiere decir que es lo que Dios nos está prometiendo. Nos está prometiendo bienestar, pero todo es a nivel espiritual. A nivel, por ejemplo, Él nos hace reconocer, yo no sabía antes de conocer a Dios, pero ahora yo estoy muy agradecida porque sé que Dios siempre me ha protegido. Soy su niña mimada, porque no es que, o sea, yo lo tengo todo. Yo digo que yo tengo más de lo que merezco, porque si fuera por merecimiento yo no tuviera nada, ya no estaría aquí. Pero yo soy agradecida porque Dios me ha dado lo que necesito para vivir, todo lo que necesito y me ha dado de más. O sea, eso es lo que nosotros debemos esperar como cristianos, no ser conformistas, no me malentiendan.
no ser conformistas, pero trabajar, usar esa herramienta que Dios nos ha dado, que es la fe, para La seguir fe, adelante. accionando Porque y las accionándola. cosas tampoco nos van a venir gratis. No, Ujú, tenemos que trabajar en lo que queremos, en lo que ujú, necesitamos, ujú. porque eso Y es lo sabe, que Dios hermana nos Sara, está dando a entender. sí, y Ajá, sabe que cuando nos dice de que hay que meditar día y noche, eso significa que son 24 horas al día, 7 días a la semana, sí, mientras usted esté ajá, despierto, meditar en la palabra. Meditar en lo que Dios así le está es. pidiendo. Porque sabe, como decíamos, la Biblia tiene muchos ejemplos de hombres y mujeres. Daniel es otro ejemplo. Que este hombre traía su estilo de vida de adorar a Dios, de arrodillarse, de orar. Y solo porque lo amenazaron, él iba a cambiar. Se da cuenta, esa No, es la fe. Eso es fe. Eso es vivir en fe. La fe, un estilo de vida para todo el creyente, para todo creyente. Necesitamos ese estilo de vida. Necesitamos creer que sí, la fe es algo muy importante, pero verla conforme lo que está escrito. La fe verdadera, que no cambia, sino que tenemos que accionar para decir, no, yo no voy a hacer esto, es una acción. Es que la fe sin obra es muerta. ¿Y cuál es la obra? Lo que estos hombres hicieron, mantenerse sí, firme, ujú, no ujú, cambiar, no adaptarse al sistema. No decir, es que nosotros somos hebreos y no nos contaminamos con esta comida, no comemos esto. Y no importaba qué es lo que pasara, no importó que los iban a quemar, no le importó a Daniel que lo iban a meter al foso de los leones, al no horno y al importó. pozo. No, no. Cambiemos, reflexionemos, hermanos, en esta tarde. Cambiemos la perspectiva que tenemos acerca de la fe y hagamos una decisión de cultivar, de empezar a cultivar, de empezar a accionar en nuestra fe. Ejercitémosla. Muchos de nosotros decimos, ay, es que me pasó esto, ¿y dónde estaba Dios? O es que usted quiere, esa es la fe que usted tiene. ¿Dónde estaba Dios cuando me Sí, pasó esto? No, no importa las circunstancias que pasemos, hagamos de esas circunstancias adversas, aprovechémoslas. ¿Sabe para qué? Para accionar en fe y podamos ujú, crecer. Y si crecemos en esa fe, cuando tenemos esas adversidades, ¿sabe cuál va a ser el resultado final? Que usted y yo vamos a tener un estilo de vida espiritual diferente. así es. Y vamos a esperar hasta el final la voluntad de Dios. Uh-huh. No importa lo que pase. Así Sabe es. que con ese tema, con el tema de la fe, de accionarla, de ejercitarla, yo analizaba mis cosas personales. Cuando me pasan cosas personales, siempre le saco provecho, porque siempre llevo una comparación y digo, wow, como cuando me hicieron la cirugía de mi mano, y mi mano me quedó inmóvil, inservible, no podía ni comer. Dios bendiga a hermana Esmeralda, porque ella es testigo cómo quedó mi mano, porque ella me cuidó y de verdad, todo el tiempo le voy a agradecer, hasta el día que me muera, que ya no esté viviendo acá. Y sabe, ella es testigo cómo tenía esa mano, yo no podía hacer nada. Y yo pensé, hoy me voy a la cirugía, me hicieron 5 procedimientos, ya me quedó buena y todo, bla, bla. No, no solamente era la cirugía, iba a otro procedimiento. Después de la cirugía, era el procedimiento de la rehabilitación, de la terapia física. Y yo tuve que accionar, buscar un especialista, no cualquier persona, un especialista en terapia de mano, de tendones, de nervios, que solamente era mano. Y empecé. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando empezó, hermano Alex también sabe de eso, porque él ha tenido problemas en la mano, accidentes en la mano y ha ido a terapia. ¿Y sabe qué es lo que pasa al principio? Duele, llora, porque le empiezan a estirar los dedos, a estirar tendones, en contra de su voluntad, en contra de ese impulso, ¿no?, que tenemos en nuestros órganos, en nuestros miembros. Pero poco a Sí. poco se va ejercitando. ¿Qué hubiera pasado si yo no busco esa terapia, si yo no le hago caso al médico que necesito terapia? Yo pasé un año en terapia. ¿Qué hubiese pasado? Mi mano hubiese quedado paralizada, inmóvil. Sí. No me funcionó un tendón,
que me restauraron, me construyeron, solo uno de un dedo, pero los otros estoy bien. Y yo digo, ay, gracias a Dios que los tengo bien. Solo Pero uno es que no funcionó. ¿sabe Ujú, qué, hermana? Eso es otra muestra de fe. Porque a pesar de que no quedó 100% como estaba o bien, su ujú, estilo de vida siguió siendo el mismo. No por eso ujú. dijo, ay, ya me enojé con Dios y ya no voy a No, seguirle porque me dejó no, mal el dedo. Esa no sería no, fe. no, no, Al no. contrario, Entonces, ujú, ujú, creo perdón, que sí. usted más le sigue sirviendo, con más gusto, con más agrado. Yo nunca, en serio, yo no sé si usted recuerda que yo antes le preguntaba, ¿y no le dan ganas de tirar la toalla cuando le pasan cosas así? Y usted decía, no, hermana Sara, ¿qué le pasa? Al contrario, dice, porque, porque yo soy escogida de Dios, Dios me escogió a mí para esto y yo sé que las cosas no son fáciles, o sea, y yo lo he visto a través de todos estos años, yo me he dado cuenta que es cierto, que, que creo que más fuerte se pone cuando le pasan más problemas y creo que yo he aprendido de usted ese tipo de fe, esa forma de tomar los problemas, porque ahora yo he pasado problemas, o sea, en el transcurso de estos 8 años. Ujú. Y yo he aprendido que, que si usted ha aguantado tanto y sigue su fe firme, o sea, no es de que le va a pasar a uno algo y dice, ay, no, ya no voy a ir, ya no lo voy a hacer. ¿Para qué? ¿De qué sirve? No, no. Uno puede ver en la adversidad la mano de Dios y usted la ha visto. Y es que nada hemos pasado nosotros a lo que pasaron todos esos personajes que están en esta Biblia, en este libro. Entonces, si Ajá, nosotros leemos y le escuchamos, leemos y analizamos, meditamos, vamos a darnos cuenta de que el camino de Dios es hermoso y que cuando más amén. pruebas tenemos, esas pruebas el Señor nos saca victorioso, porque Él nunca nos va a dejar. Solamente nos pide que meditemos de día y de noche, y meditar día y noche en la palabra, eso nos lleva a utilizar la fe como esa herramienta y para ese estilo de vida. El tiempo se nos ha Ujú. pasado, hermano, en verdad. Amén. El tiempo aquí es cortito, no sé por qué se nos hace tan Wow. corto. Perdón, hermano Raúl, que ya nos pasamos un minuto, hermana Sara. Si nos puede orar para quedar despedido, por favor. Recordándole siempre que Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar, porque a usted lo ha escogido, a cada uno de vosotros los escogió Dios, y si los escogió, no es para dejarlo solo, Él siempre va a estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, dice su palabra. Hermana Sara. Amén. Padre amado, gracias te damos por esta palabra. Y lo único que podemos pedir, Señor, aumenta nuestra fe, pero esta fe de la manera que tú la estás pidiendo, Señor, Sí, de la Señor. manera que tú quieres que nosotros la aprendamos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que más de uno de nosotros recibió esta palabra conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ponerla en acción y en práctica para que nosotros podamos dar fruto de esa fe y tener un estilo de vida acorde a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, le amamos en el amor de Cristo y recuerde que si el Señor no ha venido, aquí estaremos el próximo martes a la misma hora y por la misma plataforma. Que el Señor le bendiga y sígase gozando con el resto de la programación de Jesucristo, fuente de vida. Que el Señor les bendiga.